Creemos en lo que podemos, no en lo que queremos. Esto es Ligera de Equipaje. ¿Cómo están ligeros, ligeras? Bienvenidos a este capítulo 73. Son tantos que a la hora que pongo el número me da la emoción. Y me da la emoción también encontrar cada vez temas más nuevos y creo que cosas que yo voy aprendiendo y por eso les comparto. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram como liger-de-equipaje. Apúntenlo bien porque así les voy a dejar tarea de este capítulo. Y en Facebook como liger de equipaje. De regreso, saludos a toda la gente que me escribe y un agradecimiento muy especial a mis Patreons, de parte de mí y de parte de ustedes que escuchan, porque gracias a ellos estamos pagando y estamos cubriendo la necesidad de un año más de host. Todos estos capítulos se van a una página de internet, vamos a decirlo así, y de ahí ustedes lo escuchan de manera gratuita. Creemos en lo que podemos, no en lo que queremos. Comenzamos con un test ligera de equipaje para que tome nota, por favor. Primera pregunta. ¿Qué haces cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año? Te encomiendas a Dios por las mañanas, dices una oración, meditas, constelas, tomas café. Eso es lo que yo hago todos los días, de cada hora, de cada mañana, de cada día. Decretas cómo va a ser tu día. ¿Qué es eso que haces cada día de cada semana de cada año? Siguiente pregunta. ¿Qué es algo que si no haces o no te hacen o no dices o alguien no te dice, te da inseguridad de comenzar tu día o de seguirlo? Yo escuché un día, no me acuerdo ni en dónde, que si estornudabas y alguien no te decía salud, se te iba el alma, se te despegaba el alma del cuerpo. Entonces, cuando estoy sola, yo sola me digo salud, pero cuando estoy acompañada busco quien me diga salud porque es una tontería que yo pienso, pero me da la paz de alma, literal, de que no se me vaya a ir a ningún lado. Siguiente pregunta. ¿Qué mañas o manías o patrones de conducta, de comportamiento, como le querramos denotar, tienes sin los que no podrías funcionar? Y ahí les va un ejemplo ligera de equipaje de esto. Cuando vivíamos con mi mamá, tanto mi mamá como mi papá, como mi hermano, como una prima que solía estar de visita muchas veces ahí en la casa, como cualquiera que estuviéramos ahí, que fuéramos como vivientes pues de ese espacio, no podíamos salir de la casa sin que la fémina nos dijera, que Dios te bendiga. Hasta le decíamos, que Dios te bendiga. Nunca nos decía cuál Dios. No somos de ir a misa todos los domingos. No somos tan religiosos católicamente hablando. No tenemos imágenes de ningún dios ni diosa. Tenemos como velas. Entonces, era algo que si bien tenía sentido para nosotros y bien era nuestro amuleto de protección y bien era de que íbamos rápido y nos subíamos al coche y no te decía la mamá eso, entonces nos bajábamos, mamá, ¿qué? ¿Que Dios te? ¡Ah! ¡Que Dios te bendiga! Y literal no podíamos abrir la puerta o salir del coche si no nos decía esto. Estas palabras, estas oración, si lo queremos ver así, era el sentido de que algo nos estaba cuidando, de que había algo más allá que estaba protegiendo quienes éramos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son esas cosas que no puedes dejar de hacer o el día que se te olvida hacerlas te sientes como desnudo de alma? Y sí, fieles seguidores de Ligera de Equipaje, vamos definiendo estos 3 términos y vámonos dando cuenta de que las cosas que hacemos se pueden englobar en cualquiera de los 3. Una costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto, como lavarnos los dientes 3 veces al día o después de desayunar, de comer y de cenar. Cada lugar, cada clima, fíjense, cada personalidad, cada grupo social tiene costumbres distintas, muy válidas y a veces muy cuestionables de las costumbres que tienen. Cuando los esquimales se saludan, se dan besos,
ponen cariñosos, vamos a decirlo así, sin que sea algo de índole sexual, sino simplemente cuando se quieren acariñar el alma, como digo yo, se saludan con la nariz. No crean que esto es nada más por ser diferentes, sino que cuando estás a 60 grados bajo cero y no quieres sacar las manos y lo único que tienes descubierto es la nariz, obviamente vas a saludar con la nariz. Parecería muy íntimo, muy cercano para nosotros, pero también los europeos en algunos lados te saludan de doble beso. Y si es alguien muy cercano que te están presentando, de alguien muy cercano tuyo, son 3 besos. Cuando esto te pasa, te sientes así como que, espérate. Y eso que los mexicanos somos súper encimosos y somos de costumbre muy táctil y muy tocante de la gente. Una vez me pasó en Canadá que me presentaron a el esposo de una conocida, muy, muy conocida mía, y se me ocurrió saludarlo de beso porque soy mexicana. Entonces él como que se sacó mucho de onda y hasta se incomodó y me decía, discúlpame, se me olvida que eres mexicana. Y entonces me extendió la mano así como para darme la mano y saludarme de mano. Cada lugar, cada clima, cada grupo social tenemos costumbres diferentes. Son formas de comportarnos, vamos a decirlo así, que nos identifican y que nos asumen como comunidad y que nos distinguen de otras comunidades. ¿A qué me refiero con comunidad? Me refiero a tu familia, a tu grupo de amigos, a la secta, el culto o la religión a la que pertenezcas, a todos estos grupos diferentes que nos comportamos hasta cierta forma diferente. No somos la misma personalidad con mi grupo de amigas que con las parejas de mis amigos, por ejemplo. Somos muy, muy diferentes y eso no está mal. Entonces, son comportamientos que tenemos con ciertos grupos y que ciertas cosas está bien y nos sentimos cómodos con eso y es más importante entender esto y entender por qué hacemos ciertas cosas en ciertos momentos que nos parecieran indispensables. Ahí les doy otro ejemplo. Cuando pasa una ambulancia, mi mamá sobre todo nos enseñaba a persinarnos. Decían, es que hay que persinarnos porque la persona que vaya ahí en la ambulancia llegue bien a donde vaya. Y se me quedó, no sé si a mi hermano le pase también, esa costumbre de que escuchas una ambulancia, ahora que manejo, primero volteas a ver los 3 espejos y enfrente, a ver por dónde viene para quitarte, porque qué bueno que te persines, pero quítate. Y después ya es hacer la santiguación como para sentir que ayudas a esa persona aunque no tiene sentido, pero yo me quedo con tranquilidad de alma. Ahora que salimos a carretera, sobre todo ahora que manejo, sí nos persinábamos antes de salir a carretera, subiéndonos al coche, y ahora lo que hago es persinarme y hacer un chokurrei. Es una señal del Reiki, por decirlo de algún modo, pero no es más que un rito, una costumbre que yo tengo para sentirme protegida. Ahora, no creo emocionalmente y energéticamente que se contrapongan. Entonces, que si haces alguna cosa que no sea la religión a la que pertenezcas, en este caso yo soy religión católica, que no se contraponga y que no se peleen. A ver, si te persignas y haces un chokurrei o haces alguna seña, una invocación diferente, no creo que los dioses allá arriba se estén peleando y digan, no, no vamos a dejar que esto pase, entonces ojalá y Dios quiera que le pase algo en el coche. Son cosas que hacemos que nos hacen sentir mejor, que nos hacen sentir más confiados y que nos da cierto sentido a la vida. Desde el punto de vista sociológico y antropológico, siempre se han estudiado los usos y costumbres, y es una cosa interesantísima. Esto lo estudia mucho José Ortega y Gasset, que de verdad valdría la pena que lo lean si les interesa saber por qué los seres humanos somos animales de costumbres. ¿Qué hace el hombre? ¿Cómo se adapta o se integra el ser humano? ¿Qué uso y qué apropiación le da a cada costumbre? ¿En qué momento determinado y bajo qué significado le da el ser humano? ¿Qué pasa cuando te invitan a una boda y no practicas o no conoces o no eres advocado o no eres practicante de una religión? Pues entras a la boda, si estás en el templo en el que se vaya a hacer, y más o menos haces lo que los demás hagan. A ver, en mi ejemplo que yo puedo decir, si vas a una iglesia católica y va alguien protestante o alguien judío o alguien simplemente que no practique ninguna religión, a la hora que todos nos ponemos de pie, la persona se pone de pie. A la hora que todos nos sentamos, la persona se sienta. A la hora que todos nos hincamos,
La persona no sabe qué hacer, entonces se queda medio sentada, medio hincada, parada, baja la cabeza, porque todos bajamos la cabeza. Alguien que hace este tipo de cosas, repetimos ciertas acciones para sentir que pertenecemos, para no incomodarnos y sobre todo para no incomodar a la demás gente. Y eso es importante entender cómo funcionamos como seres humanos. Es una pertenencia instantánea de hacer cosas como los demás. Nos sentimos parte de una comunidad y eso es lo importante de las costumbres. Siguiente, el hábito. Sí, si buscan hábito en cualquier buscador de palabras y diccionario, lo único que va a decir es vestimenta típica de monjas, sacerdotes o alguien que se dedique a la vida religiosa. Importante que lo tomen en cuenta, pero para finalidad de este capítulo, hábito. Desde las perspectivas de la ciencia del comportamiento y la psicología, hábito es cualquier conducta repetida regularmente. Y aquí tenía ya la definición y estaba lista y de repente me encontré una palabra que me cimbró mucho y tienen razón. Fíjense bien lo que dice. Desde la perspectiva de la ciencia del comportamiento y la psicología, hábito es cualquier conducta repetida regularmente. Si yo fumo, es un hábito. Si yo tomo café todos los días, es un hábito. Si yo soy sedentaria, es un hábito. Pero ¿qué diferencia hay entre lo positivo y lo negativo? La RAE, Real Academia de la Lengua Española, dice que es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias intuitivas. Si lo primero que haces en la mañana después de abrir los ojos es ir al baño a hacer la pis, Maslow estaría muy orgulloso de ti, pero es algo intuitivo. No te levantas y primero tiendes la cama y luego te echas el café y luego dices, iré al baño. Son estos hábitos lo que nos hace seres humanos y lo hacemos tanto en la vida o lo heredamos tanto en la vida que ya se te queda. Y a veces cuando tienes que cambiar este hábito cuesta más trabajo. Me acaba de pasar hace, relativamente poco, entre comillas. Tenía que tomarme una muestra de pis para llevar al laboratorio porque cada año nos checamos todo, la alineación y el balanceo y todo. Y tiene que ser la primera pis de la mañana. Pues muy bien, ¿qué hice? Me paré, entré al baño muy contenta, me salí, me estaba lavando las manos y dije, jebus, tenemos este tipo de comportamientos adquiridos tan arraigados que a veces nos cuesta salir de ahí y eso complica un poco. Cuando un hábito es positivo, es una virtud. Cuando un hábito, es decir, esta serie de repeticiones, es negativo, entonces es un vicio. Y así comprendemos que el hábito de fumar sea un vicio, pero que el hábito de hacer ejercicio todas las mañanas sea una virtud. No deja de ser una repetición, no deja de ser intuitivo, no deja de ser algo que a lo mejor hacemos toda la vida, aunque nos haga daño o aunque no nos haga daño. Hay hábitos físicos, hábitos afectivos, el saludar de beso cuando llegamos nosotros los mexicanos, hábitos sociales, morales, intelectuales, mentales, de costumbres, saludables, recreativos, bla. Somos un animal de hábitos. Eso nos hace diferentes, diría la psicología y la sociología, de los demás animales. Pero ¿cuál es la diferencia con un rito? ¿Por qué se oye diferente rito que hábito o costumbre y se oye hasta un poco más pesado? Voy a decirlo así, la palabra más cargada de emoción y de significación según lo que yo percibo. Un rito, fíjense bien la definición, es una costumbre o una ceremonia. O sea, aquí les prometo que dije, voy a explicar en este capítulo las diferencias para que a mí me queden claras y resulta que es como todo junto y depende qué y cómo, pero no hay ningún problema con eso. La RAE define rito como el conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Entonces, si nos metemos en la casillita de creo en algo y hago ciertas cosas por costumbre o por hábito, entonces es algo que se convierte en un rito. Cuando yo llegaba a la iglesia, a cualquiera que está fuera de cualquier religión, siempre buscaba el nicho de agua bendita y metía la mano y me santiguaba en la frente. Y un día
iba a hacer lo mismo y de repente el men llegó y se asomó y vio que el agua se movía. ¿A qué me refiero con esto? A que estaba llena de parásitos, yo no sé qué había ahí porque de eso de bendita no tenía nada, o a lo mejor los bichitos eran muy bendecidos, no lo había hecho consciente. Encima de meter la mano y me dice el men, no, deja tú que el buen Dios te cuide o te proteja o te guarde. Te va a dar una infección en el estómago y vas a acabar en el hospital. Con esa acción dejé este hábito que yo hacía, y en este caso era un rito. Pero fíjense, ¿qué es un ritual? El ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Ahí ya nos alejamos un poquito en esta definición de las ceremonias religiosas y del culto, que ya les voy a hablar en un capítulo después, de la diferencia entre culto, secta y religión. Entonces, hacemos cosas porque le damos un valor simbólico, porque significa algo, ya sea para nosotros o para nuestra religión, o para nuestra familia o para nuestra gente, y nos gusta ser pertenecientes de esto. Esto tiene múltiples objetivos. Está la veneración de las deidades. Está como símbolo o signo de protección, ya sea hacia nosotros o hacia alguien más. Está como un rechazo a las fuerzas malignas. Entonces yo puedo protegerme, pero también puedo como defenderme de todo esto. Está la celebración gozosa, y si así venía la definición, no crean que me la saqué de la manga. Como cumpleaños, como bautizos, como quinceañeras, como todo esto, como los años nuevos. Esas son las celebraciones gozosas. Pero ¿cómo cambia? ¿Y cómo cambia el sentido y la significancia, este valor simbólico? En la India hay lugares, hay espacios reducidos donde como hay poquito, pues sí, lugar para enterrar a los muertos, cada año sacan sus huesitos a cada quien de su muerto, los limpian, los ponen al sol, los lavan, les cambian la ropa o la vestidura o lo que sea en lo que lo tienen pues comprimido y lo vuelven a meter al hoyito. Esto para nosotros nos parecería un sinsentido y una cosa bastante, no macabra. Los mexicanos tenemos una definición de macabro muy extendida, muy elástica, diría yo. Pero ¿qué pasa si yo les digo que hay lugares en el mundo en que sacan toda el mariachi y la fiesta y lo que sea y las llevan al cementerio y comen encima de las tumbas, ya sea de su muertito o de muertitos aledaños, mientras la gente va caminando encima de los muertos ajenos para llegar a su tumba, y el mariachi hace lo mismo para celebrar? Eso hacemos el Día de Muertos. Eso hacemos los mexicanos. Vamos, no importa quién pisemos, no importa si nos sentamos en la tumba de al lado o estamos hincados en la tumba de al lado para lavar la tumba de nuestro muertito mientras esté el mariachi, o si tenemos que ir atrás de un arbolito a hacer la pis porque en muchos cementerios no hay baños como tal, y entonces estamos haciendo la pis en algún muertito ajeno. Y eso nos parece tan normal, este tipo de rituales nos parecen tan normales porque nos pertenecen como comunidad. Pero ¿por qué el ser humano necesita rituales? ¿Por qué realiza rituales? ¿Para qué hacer entierros y misas? Primero, con el cuerpo presente, ahora con el COVID, con la ceniza presente. Luego, sin el muertito presente. Luego, 45 misas para que el alma de la persona o lo que nosotros considerábamos como esa persona llegue a un lugar que no sabemos si existe, en el que quizá ya no creemos que exista, en una iglesia, no en una religión, en una iglesia en la que poco confiamos y la verdad no asumimos como nuestra. ¿Para qué creemos? ¿Para qué nos persignamos al salir de la casa cada mañana? ¿O tomamos a la Virgen y de verdad la adoramos y la tenemos como parte de este apoyo ante las fuerzas malignas? ¿Por qué seguimos patrones de conducta haciendo todos los días lo mismo? El hombre cree en lo que puede, no en lo que quiere. Y aquí les va el resumen ejecutivo de esto. Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar muy enfermo y lo encomiendas al buen Dios, a la Virgencita de Guadalupe, a alguien, y esa persona empieza a empeorar y se pone muy mal, y es alguien de verdad que quieres con el alma y darías la vida por esa persona, y no se cura y no mejora, y alguien de repente llega y te dice, es que encomiéndalo a la Santa Muerte. La Santa Muerte es, en México, hoy por hoy, de las
veneraciones más amplias y que crecen más rápido en todo México. Si alguien te dice, encomiéndalo a la Santa Muerte, y la Santa Muerte te lo va a salvar y te lo va a regresar contigo, y de verdad ves que no hay otra opción, y de verdad quieres creer en algo para que te ayude, y le rezas a la Santa Muerte, y la Santa Muerte te recupera a tu persona, te lo salva, tu fervor, tus ritos, tus usos y costumbres van a cambiar y se van a modificar. Y ahora tu línea de creencia, de advocación, va a ser diferente. Y eso pasa mucho en México. En México, la comadre sabe mucho más que el doctor, que el sacerdote y que la ciencia. Pero si a ti te funcionó y la Santa Muerte y lo que le rezaste y lo que te dijeron que hicieras y el hilito rojo en la mano izquierda y tal te funcionó, obviamente van a cambiar tus perspectivas y vas a cambiar hasta tus rituales en cierto momento. Nota importante, tomar los ejemplos que estoy dando sin juzgar y sin poner que yo estoy diciendo que todo esto es mejor que los médicos, que los tratamientos, que las enfermeras, que la tecnología. Es un ejemplo diferente y si bien toda la ciencia nos ayuda también mucho creer en algo y confiar en algo y pensar que los médicos que están atendiendo a nuestro paciente están también en las manos de Dios o de la Virgen o de quien sea o de lo que sea para ayudar a nuestra persona a salvar. Y eso es importantísimo en el ser humano. Hay una serie que estoy empezando a ver que me la recomendó Irma, mi amiga, la regia que más amo y la más hermosa mujer que yo haya visto en mi vida caminando, que se llama New Amsterdam. Tiene un capítulo muy interesante donde llega una mujer con su grupo de cultistas, pues, con su grupo de personas que creen en algo, no lo explican muy bien ahí, y quieren hacer un ritual para ayudar que esta persona salga bien de una cirugía. El doctor se niega, con cierta razón, porque incluía hacer ciertos cortes y laceraciones con ponerle hierbas después y todo esto. Y llega un médico y le dice, es que te da lo mismo si lo hacen o no. Tu cirugía, tus conocimientos van a funcionar igual si lo haces o no. Y él decía, sí, pero es puro bullshit, o sea, es pura creencia mágica religiosa, como dice Ondine Perón, creencia pendeja mágica, disculpen el francés, en algo que no sirve, que no funciona y que no da nada más que fe. Cortea está en otro momento, él se está lavando, ven que los médicos se lavan 40 minutos las manos y todos los dedos y todos los callos y todos los pellejitos. Y él está contando 1, 2, 3 y está diciendo una oración en el sentido de la literatura. Está diciendo un versículo de una cosa, no nada que ver con lo religioso. Y llega este doctor y le pregunta, a ver, ¿qué estás haciendo? Lavándome las manos. Siempre que te lavas las manos, ¿te lavas cuántas veces cada dedo? 10 veces. Y le dice ella, ¿por qué no 11? ¿Por qué no 9? Es que es una costumbre que tengo. Y cada vez que te lavas las manos, tiendes a recitar esta parte de este libro que te gusta tanto, se llama Invictus, ¿qué tal me acordé? ¿Siempre lo recitas? Sí, siempre lo recito, pero es una costumbre. Y le pregunta a ella, ¿y qué diferencia hay entre tus costumbres, entre tus manías, entre tus hábitos diarios y la gente que hace un ritual pidiendo lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre una rutina y un ritual? ¿Los ojos de quien lo mira o el efecto deseado que nos gustaría que pasara? Eso que pedimos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es más importante, el ritual del médico lavándose las manos para que éstas queden bien y no infectar a un paciente? ¿O el ritual de alguien rezando afuera, hincado enfrente de una imagen para lo mismo? Y confiando en que esa energía, esa emoción, a lo mejor pueda servir. Eso se llama fe. Y la fe es importante porque los seres humanos de repente nos sentimos tan solos que sentimos que no nos podemos agarrar a nada, ni creer en nada, ni en nadie. Para eso están este tipo de cosas, estos hábitos, estos rituales, estas costumbres. Y así, habemos gente que rezamos. Otros cantamos mantras por la mañana. Otros nos encontramos en una iglesia, entrando y encomendándonos a Dios. Otros a la diosa.
Otros caminamos por Pachamama y dejamos pequeñas ofrenditas escondidas abajo de piedras. Algunos llevamos una piedra desde nuestro lugar de origen y lo ofrecemos y la dejamos en la cruz de ferro en el Camino de Santiago. Y caminamos 800 kilómetros para llegar a los pies de un santo en el que no creemos, del que no somos devotos, y nos quedamos en una misa al peregrino de una religión a la que ya no somos tan adeptos, y cargamos una vieira para tomar agua, por eso se usaban, y no tomamos agua de esa vieira. Algunos seguimos ritos y costumbres porque así se ha hecho siempre, o porque en mi familia se acostumbra así. Porque si nos detenemos a pensar si a nosotros nos serviría o nosotros lo hubiéramos elegido, quizá no tendría ningún sentido. Mi boda por la iglesia era porque un sacerdote que quise mucho, que aparte era mi tío, el Ronco Robles, del que ya les he platicado, me iba a casar. Y si yo tengo una religión, es en parte por él y por cómo veía él al mundo y por esa forma de magia que me enseñó a creer y a seguir creyendo en la gente y que es importante ser gente. 24 horas antes, hablo otra vez a la iglesia para decirles que ellos me habían dicho hace unos meses que me asignaban sacerdote y me dicen no. No es sacerdote, no te casas. A lo que yo dije, perfecto, regrésenme mi dinero. A lo que ellos me dijeron, nope, no hay devoluciones. Entonces, si no consigues sacerdote, se pierde esa misa. Y dije, momento. Fuimos a buscar un sacerdote, el men y yo, no saben la locura demencial que fue. Fuimos literal a las 7 oficinas, en vez de los 7 altares, fuimos a las 7 oficinas, buscando en San Luis Potosí quién hubiera un padrecito. Nos tocó uno muy mal encarado, nos tocó uno que no estaba de buenas, nos tocó uno que no tenía intención de tener el servicio a la comunidad, sino de hacer por lo que le estaba pagando. Pero en ese momento entendí que me casaba por la iglesia, por mi mamá, por su ilusión, por la ilusión que tenía también mi suegra de ver a su hijo casarse por la iglesia, y porque entrando a un lugar tan hermoso, con tanta gente que te quiere, diciendo las mismas palabras y estando ahí solo por ti, solo porque tú seas feliz, solo porque quieren acompañarte empezando tu vida con una decisión que hasta hoy es la mejor que he tomado en mi vida, eso hace una misa, eso hace una iglesia, eso hace que un rito sea tan importante. ¿Qué diferencia hay de ver y limpiar y recordar y llevarle mariachi a nuestros muertitos el 1 o 2 de noviembre, según sea la costumbre en su lugar de origen, a los otros 363 días del año? Además que la cantidad de gente en los panteones es elevadísima, también cuestan más caro las flores y hay un desorden, no hay donde estacionarse en los panteones. ¿Qué diferencia hay entre intercambiar regalos o entre cortar el pavo o entre bla, lo que sea que celebremos en la Navidad? ¿Qué diferencia hay de hacerlo el 24 o 25 de diciembre o el 4 y 5 de enero? Que ya está todo de descuento, que ya no hay gente en las tiendas, que ya podemos exactamente ver qué queremos y que podemos comer como la gente sin llevar 3 semanas comiendo como si no hubiera un mañana. Como dice mi papá, los mexicanos celebramos todo un día antes. No celebramos Navidad, celebramos Nochebuena. No celebramos el primer día del año, celebramos el año viejo, la noche vieja. No festejamos la independencia. Festejamos un día antes el grito de Dolores. Y eso también es un hábito. Y eso también es un uso y costumbre que tenemos el mexicano. Tener costumbres, hábitos, rituales, como quieran llamarlo, nos hace sentirnos pertenecientes a algo, a una familia, a un rito, a un grupo de amigos. El poner la Navidad en nuestra casa nos hace sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Creer en que no estamos solos, que somos parte de un alguito más grande que nosotros. Nos da identidad, nos acariña el alma, nos abre a ser parte de un círculo más grande, en donde solo no estoy yo. Y quizá esa gente que vivimos solos o que tenemos cierta soledad en nuestra alma, esos ritos, esa junta de gente, ese hacer algo igual que los que me están rodeando, me hacen sentir menos solo en esta ocasión. Y como les dije, ahora sí les voy a dejar tarea.
Mándenme mensaje directo, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram. De verdad me ayudan mucho, mucho a saber que alguien escucha y a saber que sí somos una comunidad. A saber que estas cosas que yo hago y que yo grabo y que luego me pongo a editar con un hábito y con una costumbre, se puede convertir en un ritual de escucharnos y de no sentirme yo sola de este lado del micrófono. Tarea de ligera de equipaje. ¿Cuál es tu ritual? ¿Cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu costumbre para escuchar este podcast? ¿Te tomas un café? ¿Es cuando limpias la casa? ¿Es cuando te sientas a comer? ¿Es cuando tienes tiempo de planchar con un café o con un té o lo que sea que tomes? ¿Es cuando caminas y paseas a tus perros? Escríbeme un mensaje directo. Estoy en Instagram como @liger_de_equipaje y en Facebook como liger de equipaje. ¿Cuál es tu ritual para escuchar este capítulo? ¿Cuál es tu ritual para sentir que perteneces al mundo? Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.